what I want to deal with, both right now and in the next service, same thing. Lo que quiero hacer en esta hora y en la que viene es tratar un mismo tema. It's probably at least 2 hours worth of material. El material que tengo es un material que por lo menos nos tomaría como 2 horas discutir. So we'll just split it up. Se lo vamos a dividir en 2. What I want to talk to you about is this. The evidences of Christianity. Y lo que deseo hablarles hoy esta mañana es las evidencias del cristianismo. This is massively important. Y esto es de suma importancia. Because the Bible everywhere assumes that a Christian is radically different than everybody else. Porque la Biblia en todas las páginas nos dice que el cristiano es radicalmente diferente al resto del mundo. How? ¿Cómo? Not just because we all gather together here on Sunday morning. No solamente porque nos reunimos aquí los domingos. That's not the greatest evidence that we're a Christian. Esa no es la mayor evidencia de que somos un cristiano. How can we know if our sins are pardoned? ¿Cómo nosotros podemos estar seguros? ¿Cómo podemos saber si nuestros pecados han sido perdonados? You all have heard of justification? ¿Ustedes han escuchado sobre la justificación? Have you heard of that? ¿Han escuchado de eso? What does that mean? ¿Qué significa justificación? What does it mean to be justified? ¿Qué significa ser justificados? Forgiven. Forgiven. Perdonado. The opposite of justification is what? Entonces lo opuesto a ser justificado, ¿qué es? Condemnado. Condemnation. Condenado. So you go into a court of law and you are either going to be found innocent, in which case you've been justified. Exacto, vamos a un tribunal, vamos delante de un juez y el juez nos puede encontrar inocentes, lo que significa que hemos sido justificados. Or you're going to be found guilty, in which case you're condemned. O el juez te puede encontrar culpable, en cuyo caso serás condenado. If I'm justified by faith in Jesus Christ. Entonces, si estoy justificado por la fe en el Señor Jesucristo. All my sins are washed away. Y todos mis pecados han sido limpiados, han sido lavados. But you know what? That is a legal reality. Y eso es una realidad legal. I can't see it. Pero yo no lo puedo ver. You can't see it. Usted tampoco lo puede ver, no es algo tangible. How do you really know that your sins are forgiven? ¿Cómo sabes? ¿Cómo puedes estar seguro que verdaderamente tus pecados han sido perdonados? I mean, that's one of the basic, essential elements of being a Christian is that I'm forgiven. Y la realidad es que uno de los elementos más básicos, más esenciales de ser un cristiano es que nuestros pecados han sido perdonados. But how do we know? Pero ¿cómo podemos estar seguros? It's not stamped on our forehead. No está escrito en nuestra frente. Some of you have gotten this book. Algunos de ustedes han recibido este libro. There's 2 doctrines taught in this book. Hay doctrinas que este libro enseña. The first 3 chapters deal with justification. Los primeros 3 capítulos trata del tema de la justificación. That's the legal reality. Esa es la realidad legal That has to do with us being pardoned, que tiene que ver con nosotros ser perdonados. our sins forgiven. Nuestros pecados han sido perdonados, hemos sido justificados. But this is what we need to pay very close attention to. Pero esto es lo que debemos nosotros de prestar atención. These 2 realities always go together. Estas 2 realidades siempre van juntas, van de la mano.
if I'm justified, I'm also regenerated. Si soy justificado, también soy regenerado. I can't see justification, Yo no puedo ver la justificación, but we can see regeneration. pero sí podemos ver la regeneración. So let's open up our Bibles to the classic text, John 3. So, abramos nuestras Biblias en este versículo o este capítulo clásico, Juan 3. Muy conocido, Juan 3. Most of you know this. Muchos de ustedes conocen esta realidad o conocen estos versículos. You're familiar with Nicodemus. Están familiarizados con Nicodemos. John chapter 3. Juan 3. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. This man came to Jesus by night and said to him, Rabbi, we know that you are a teacher come from God, for no one can do these signs that you do unless God is with him. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemos, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabbi, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesus does not waste any time. He gets right to the point. Y Jesucristo no desperdicia ningún tiempo, inmediatamente va al asunto más importante. Now think about Nicodemus. Consideren a Nicodemos, piensen sobre esto. He is a teacher in Israel, Él es un maestro en Israel, but he can't figure this out. pero él no entiende estas realidades que Jesucristo está hablando. It's like he recognizes something is missing. Él reconoce que le falta algo. He comes to Jesus by night. Y entonces él va donde Jesucristo por la noche. He probably didn't really want to be seen. Probablemente no quería ser visto con Jesucristo. And I mean, imagine this. He comes through the door. There's Jesus. So, imagínense en esto, ¿no? Él entra por la puerta, ahí está Jesús. Jesus just looks at him and says, truly, truly, you must be born again. Y Jesucristo inmediatamente lo mira y le dice, ciertamente, cierto, necesitas ser nacido de nuevo. He says, unless you're born again, you cannot see the kingdom of God. Porque si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. ¿Algo está pasando aquí con el sonido? Yeah, he's trying to fix it. Check, check, check. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En español. En Spanish. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Check, check, check. 5, 4, 3, 2, 1. Check, check, check. 4, 3, 2, 5, 6, 8, 10, 40, 30, 20, 10, 0, 0. Check, check, check. Connections, all check. No, yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1. 2, check, check, Bueno. check, check. 5, 4. 1, 2, 3, 4. Check, check, check. 1, 2. Él tiene una voz bastante fuerte, no creo que sea necesario que le pongamos un micrófono para no perder tanto tiempo. Creo que lo importante es que se oiga el mío. Yeah, I think so. Yeah. Sí, la voz de él es bastante fuerte. Sí. ¿Estás probando el mío?
¿El mío se oye? ¿Y ahora? Tampoco. ¿Y este que está aquí? 1, 2, ¿se oye? Se oye, se oye, se oye, se oye, se oye, se oye. Se oye. Ahí. Ok. Yeah, screen it. Move it. Over there. Probando. Sí, se oye. ¿No? No se oye. Este. 1, 2. 1, 2, 3. Probando. 1, 2, 3. Probando. 1, 2. 1, 2. Sí, ahí estamos. Ok. Listos. 1, 2. Javier, despierta, ¿estamos bien? Yeah, that sounds good. Está bien así. Oh. Okay. Okay. 1, 2. Does that sound good? Can you check? 1, 2. 1, 2. 1, 2. Está como que muy duro. Okay. 1, 2. 1, 2. Los estamos despertando aquí. 4, 5, 6, 7. Espero que no tengan dolor de cabeza. 1, 2. Check. 1, 2. 1, 2. Uno, dos, 1, 2. Probando. Check. 1, 2. Sí. Ya. Estamos bien. Check. Ahora cuidado que no se caigan. Okay. Let's start over. Ok, entonces comencemos de nuevo. I want you to look at John 3. Quiero que vean Juan 3. John 3:3. Juan 3, 3. Truly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. I want you to notice the word must. Should I say to you? No, there's no word must. No. It's in verse 7. Yeah. Verse 7. Do not marvel that I said to you, you must be born again. Entonces leamos el versículo 7. Dice, no te maravilles de que dije, os es necesario nacer de nuevo. And it's the word must I want you to see there. Y quiero que se enfoquen en esta palabra, necesario. I'm going to not use that. You must. Os es necesario, te es necesario. And if you are not born again, you don't enter the kingdom. Y si tú no eres nacido de nuevo, no entrarás al reino. Now think with me about that. Se consideren esto, mediten, piensen en esto. Something has to happen in your life that
is so drastic, it's comparable to being born the first time. Algo tiene que suceder en su vida que es tan drástico que Cristo lo compara como nacer de nuevo. When our Lord wants to compare being saved to something, He compares it to being born. Cuando Jesucristo quiere comparar y darnos una ilustración de lo que es ser salvo, Él lo compara a ser nacido. It's something that's very dramatic. Entonces vemos que es algo dramático, es algo bien drástico. Look, one day, it was a Sunday, Un día, un domingo, I lived close to one of the Great Lakes, yo vivía cerca de uno de los grandes lagos de los Estados Unidos. basically like an ocean. Es prácticamente un océano. You couldn't see the other side. No podías ver el otro lado. My friends and I would go to that beach often. Mis amigos y yo íbamos a esa playa muy seguido. One Sunday morning, a buddy and I are driving to the beach. Un domingo en la mañana, mi amigo y yo vamos guiando, manejando hacia la playa. It's a Sunday morning. Es un domingo en la mañana. I think we had some steaks in the trunk, and we had beer in the trunk, and we were ready to have fun. Y en el carro teníamos unas cervezas y teníamos unas carnes listas y íbamos directo para tener un buen tiempo. And I remember driving by a church, Y yo recuerdo que pasamos por una iglesia and the people were walking across the parking lot into the church building. y las personas estaban caminando desde el estacionamiento hacia la iglesia. And I remembered thinking to myself, one day, I'm going to need to take care of that. Y yo recuerdo que yo medité y dije, algún día yo tendré que encargarme de arreglar mis cosas con Dios. See, my idea was I could get religious when I wanted to. ¿Ves? Mi idea era que yo tenía este pensar de que yo me podía convertir en un religioso cuando yo quisiera. I had this idea that I was just one day going to start going to church. Entonces yo tenía esta idea de que algún día yo iba a comenzar a ir a la iglesia. That's what religion was to me. Y eso era lo que para mí era la definición de ser un religioso. It's something I could do if I wanted to. Era algo que yo podía hacer si yo quería. That's what Nicodemus thought. Y eso es lo que pensaba Nicodemos. Religion is something that I do. La religión es algo que yo hago. And Jesus hits him right between the eyes with that reality, that you must be born again. Y Jesucristo le lanza una verdad que le cae, le penetra entre medio de los ojos, y es que necesitas ser nacido de nuevo. And if you're not born again, you don't see the kingdom. Y si no has nacido de nuevo, no entrarás en el reino de Dios. And here's the question that we need to answer this morning. Y esta es la pregunta que nosotros necesitamos contestar esta mañana. What does that look like when somebody gets born again? ¿Cómo podemos ver, cómo se percibe cuando alguien es nacido de nuevo? What happens? ¿Qué sucede? How is it different than just becoming religious? ¿Cuál es la diferencia entre ser nacido de nuevo y ser un religioso? You notice, Jesus doesn't say, you must go to church. Observen, Jesucristo no le dice, tienes que ir a la iglesia. That's good, Eso es bueno, but that's not what he says. pero eso no es lo que él dice. He doesn't say, well, you need to read a Bible. Él no dice, tienes que leer la Biblia. Now that's good. Eso es bueno. And God will use His Bible to cause people to be born again. Y Dios utilizará su palabra para causar que las personas nazcan de nuevo. But reading the Bible is not enough. Pero leer la Biblia no es suficiente. You must be born again. Tenemos que ser nacidos de nuevo. Look, this is crucial. Esto es esencial. Because if you're not born again, you don't see the kingdom. Porque si no naces de nuevo, no verás el reino. You know what that means? ¿Tú sabes lo que eso significa? You know what it means if you cannot see the kingdom? ¿Sabes lo que significa que si no entras al reino de Dios? It means you get shut on the outside. Eso significa que la puerta se cierra y tú te quedas afuera.
God isn't going to bring you in. Dios no te traerá adentro. He says here that to be born again is to be born of the Spirit. Jesucristo dice que ser nacido de nuevo es ser nacido del Espíritu. What does it look like? ¿Cómo podemos percibir esto? Here's the first thing. Bueno, aquí está el primer punto. It is to become a new creation. El ser nacido de nuevo es convertirse en una nueva creación. And let's look at that in 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Veamos eso en 2 de Corintios 2 Corinthians 5. 2 de Corintios 5. Five what? 5 and verse 17. 2 de Corintios 5, 17. The apostle says, if anyone is in Christ, he is a new creation. Miren lo que dice el apóstol. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. The old has passed away. Las cosas viejas pasaron. Behold, the new has come. He aquí, todas son hechuras nuevas. Now, do you see that? ¿Puedes ver esto? The old has passed away. Lo viejo ha pasado. You know that guy that I was telling you about that was driving to the beach with his friend with beer in the trunk? ¿Se acuerdan ese hombre que le conté, que le dije que estaba yendo a la playa con su amigo y las cervezas en el carro? Well, that was me, but it's not me. Bueno, ese era yo, pero no soy yo. You will never know that guy. Ustedes nunca conocerán a ese hombre, He passed away. porque él murió, ese hombre pasó. What I used to be, I'm not anymore. Porque lo que yo era ya yo no lo soy. The new has come. Aquí está lo nuevo. I'm a new creation. Yo soy una nueva creación. I'm a new man. Yo soy un nuevo hombre. That's what happens when we're born again. Y eso es lo que sucede cuando nacemos de nuevo. The old you passes away. El viejo que eras tú, la persona que eras tú, esa muere, esa pasa. That person cannot be found any longer. Esa persona ya no puede ser encontrada. Now listen, that looks like something. Entonces la realidad es que esto se tiene que manifestar de alguna forma. Let me tell you what happened after I got saved. Bueno, permíteme contarles qué sucedió cuando Dios me salvó. On Friday nights, I didn't run around with my buddies any longer chasing women going to the bars. Viernes en la noche, ya yo no estaba con mis amigos bebiendo y buscando mujeres. On Friday nights, I went to a Bible study. Viernes en la noche yo iba a un estudio bíblico. I was driving home from that Bible study one night, Una noche manejando de regreso a mi casa, and I was driving by the home of one of my friends. manejando de regreso después del estudio bíblico, pasé por la casa de uno de mis amigos, viejos amigos, It was a place where many of my friends would hang out. y este era un lugar donde muchos de los viejos amigos míos nos reuníamos y pasábamos la noche, Where we would drink and where we would have parties. donde teníamos fiestas y bebíamos. And as I'm driving home from that Bible study, I see that all my friends are there. Y mientras yo estoy pasando, después del estudio bíblico, veo la casa y veo que está llena de los amigos míos, de los viejos amigos míos. So I pulled in there. Entonces me paré And I went inside and I sat down among my friends. y entré y me senté entre medio de mis amigos. And they were saying, "What has happened to you?" Y ellos decían, ¿qué te pasó a ti? One of my friends sitting next to me had a fifth of whiskey. Un amigo sentado al lado mío tenía una botella de whisky. He said, "Come on, man. You were one who would drink this with me. Y él decía, ¿qué pasa, amigo? Tú eras uno de los que se bebía esta botella conmigo. What's happened?" ¿Qué sucedió? One of my other friends came up and he grabbed me just like this. Uno de mis amigos vino y me agarró así, bien fuerte. And he looked at me and he was angry. Y él me miró y estaba airado. And he said, "It's just like
you have died. Y me dice, es como que si tú hubieras muerto. Exactly. Exacto. That's exactly what happened. Eso es exactamente lo que pasó. The old me died. El viejo yo murió. I wasn't the same anymore. Ya yo no era el mismo. I was a new creation. Era una nueva creación. And I'll tell you this, my friends knew it. Y te digo esto, mis amigos lo sabían. My family knew it. Y mi familia lo notó. My coworkers knew Y it. mis compañeros de trabajo se dieron cuenta. This is the question I have for you. Esta es la pregunta que tengo para ti. The people who are closest in your life, do they know that there's been a change? Las personas que están cerca de tu vida, ellos pueden testificar que ha habido un cambio. And look, I know that the change isn't so radical for some. Y yo reconozco que para muchos ese cambio no es tan drástico. For some people, they weren't saved out of the kind of lifestyle I was saved out of. They were saved out of religion. Muchas personas no fueron salvas del tipo de vida que Dios me salvó a mí. Muchos han sido salvos de una vida religiosa, Saved out of self-righteousness. de legalismo, ¿no? Donde tenías tu propia justicia. Some people are saved at a younger age before they've committed a lot of the grosser sins. Y otras personas Dios las salva a una edad muy temprana, antes de que puedan salir y cometer todos estos pecados tan horribles. But here's the question. Pero esta es la pregunta. Were you living your life? Just normal life. ¿Estabas viviendo tu vida normal? And then you came under conviction of your sins. Y de repente vino convicción de pecados. And you saw in Christ your only hope. Y vistes en Cristo tu única esperanza. And you called out to Him. Y clamaste a Él. And there was a change in your life that others could see took place. Y hubo un cambio en tu vida que otros pudieron percibir. That's what it means to be saved. Eso es lo que es ser salvo. You become a new creation and the old passes away. Te conviertes en una nueva creación y lo viejo pasa. Look, if the people who know you best, Si las personas que mejor te conocen, if they would say, they're not any different. ellos pueden decir, ahí no hay ninguna diferencia. Her tongue wags just like it always did. Tiene la misma lengua que tenía antes. He's dishonest in his work just like he's always been. Y él sigue siendo deshonesto en el trabajo como siempre. You haven't been born again. No has sido nacido de nuevo. Look, I'm not talking perfection here. Y no estoy hablando de perfección. But if you have been saved, there is a radical recreation. Pero la realidad es que si has sido salvo, hay una recreación radical en tu vida. Hay un cambio radical. Look, I'm not perfect. Yo no soy perfecto. My wife would be the first to tell you that. Y mi esposa sería la primera en confesarles eso. And my children. Y mis hijos. And the folks in our church. Y los hermanos de la iglesia. But I'll tell you this. I am not the guy that I used to be when I was 25 years old. Pero yo le puedo decir esto. Yo no soy el hombre que yo era cuando tenía 25 años. He's gone. Ese ya no existe. New creation. Nueva creación. The old passes, the new comes. Lo viejo ha pasado, lo nuevo viene. So what does this new creation look like? Entonces, ¿cómo se manifiesta esta nueva creación? Now what I'm going to tell you right now is going to create some conversation. Bueno, lo que yo les voy a compartir ahora va a crear preguntas y conversación aquí, discusión entre nosotros. I am about to be misunderstood. Porque estoy seguro que con lo que voy a decir me van a malinterpretar. I know it ahead of time. Y ya lo sé de antemano. When we get done with this hour, you're all going to be talking. Cuando terminemos esta hora, ahí van a estar todos hablando.
That's good. Pero es bueno, Because we need to wrestle with this. porque necesitamos luchar con estas verdades. But when we're done, this is the question I want you to answer. Pero cuando terminemos, esta es la pregunta que yo quiero que ustedes contesten. I want you to be honest. Quiero que sean sinceros. What I'm about to tell you, Lo que voy a decirles, does it come from the Bible or is it something that I made up? lo que les voy a compartir ahora, quiero que contesten, ¿es algo que vemos en la Biblia o es algo que yo me inventé? That's the question. Esa es la pregunta. One of the most clear teachings in the New Testament about what this new creation looks like has to do with our relationship to sin. Una de las enseñanzas más claras en el Nuevo Testamento de cuál es la naturaleza de esta nueva creación es nuestra relación con el pecado. If your relationship to sin has not radically changed, that is one of the greatest evidences that you have not been born again. Entonces, si tu relación con el pecado no ha tenido un cambio radical, esa es una de las realidades que podemos ver si has sido nacido de nuevo o no. Listen, what is the stereotypical idea that the world holds concerning Christians? ¿Cuál es la idea estereotipo que el mundo tiene con respecto a los cristianos? Typically, it's that they're good people. En general, la idea que tienen es que los cristianos son buenas personas. Wouldn't you say that? ¿No estarían ustedes de acuerdo? I know the same people will say, oh, the church is full of hypocrites. Yo sé que las mismas personas dirían, oh, la iglesia está llena de hipócritas, But still, the world's idea is that if you're going to find a good person, a Christian is a good person. pero la idea general que tiene el mundo es que si vas a encontrar a una buena persona, los cristianos en la iglesia podrás encontrar una buena persona. And there's enormous truth to that. Y hay una gran verdad en eso. So, here's the dilemma, or here's the wrong thinking that comes out of the doctrine of freely being saved by God's grace. Entonces aquí es donde está el dilema o donde surge el error en pensar cuando hablamos de ser salvos por gracia. Are we saved by faith or by works? ¿Somos salvos por fe o por obras? ¿Fe? ¿Usted dijo obras? No. Por fe. Faith. You're saved by faith. Somos salvos por fe. Let me ask you this. Let's just imagine, in my life, I committed 100 sins. In Diego's life, he committed 1,000 because he's a bad guy. O sea, vamos a imaginarnos esto. En mi vida, yo cometí 100 pecados. Pero Diego, porque él es un malvado, él cometió 1000. Now, I go to the Lord and I say, Lord, save me. Y yo voy donde el Señor y yo le digo, Señor, sálvame. And I confess my sins and He saves me. Y yo confieso mis pecados y Él me salva. And I've been forgiven 100 sins. Y yo he sido perdonado 100 pecados. Is it possible for Diego to be saved? ¿Es posible que Diego pueda ser salvo? God forgave me 100 sins, but will He forgive him 1,000? Dios me perdonó a mí 100, pero le perdonará a Él 1000.
Yes. Because here's the truth. Porque esta es la realidad. Where sin abounds, and it really abounds in him, grace all the more abounds. Porque donde abunda el pecado y verdaderamente abunda en él, también la gracia abunda. Right? ¿Cierto? The Bible teaches that. La Biblia enseña eso. No matter how bad you are, no matter what you've done, you can be forgiven. No importa qué tan malo seas, no importa las atrocidades que hayas hecho, puedes ser salvo. Christ forgives great sinners. Cristo perdona a los grandes pecadores. But here's where the wrong thinking comes in. Pero aquí es donde entra el error. Now that I'm saved, what if I sin today? Ahora que soy salvo, ¿qué sucede si peco hoy? If I sin today, will I lose my salvation? Si yo peco hoy, ¿perderé mi salvación? They're unsure. No. ¿Sí? ¿Alguien dice sí? No, everybody say no. What if I sin twice today? ¿Y qué tal si peco 2 veces? What if I sin 4,000 times today? ¿Y qué tal si peco 4,000 veces hoy? You see, that's how grace works. ¿Ves? Así es como funciona la gracia. So the wrong thinking that comes in is, well, hey, if I'm forgiven, I don't have any incentive to not sin. I might as well sin all the more so that grace might abound all the more. Entonces aquí es donde entra el error en la manera que las personas piensan. Si la gracia puede cubrir 1, 2, 1,000 pecados, ¿cuál es mi incentivo para no pecar? Yo puedo seguir pecando, porque mientras más aumenta el pecado, mayor es la gracia. You have to repent then. You have to repent then. What's the incentive? Pero ¿cuál es el incentivo que me lleva a que me tenga que arrepentir? If I'm already forgiven, I'm forgiven. Porque si soy perdonado, soy perdonado. You can't sin no more. See, this question gets asked in Romans chapter 6, verse 1. Let's look there. Esta es la pregunta que se hace en Romanos 6:1, so vayamos ahí. Romans 6, verse 1. Romanos 6:1. What shall we say then? Are we to continue in sin that grace may abound? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Perseveraremos? So if we're Christians, do we continue in sin? Entonces, para el cristiano, ¿continuamos en el pecado? The answer to that is no. La respuesta es no. Why? ¿Por qué? Because we're new creations. Porque somos una nueva creación. And I'll show it to you. It's right here. Y te lo muestro, está aquí. Look at the end of verse 4. Vean el final del versículo 4. The very last phrase. We too might walk in newness of life. Así también nosotros andemos en vida nueva. Did you see that? Newness of life. ¿Lo vistes? Vida nueva. We're not the old man anymore. Ya no somos el viejo hombre. The old man is passed away. El viejo hombre ha pasado. That's what verse 6 says. We know that our old man was crucified. Eso es lo que sabemos. El versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Now look at verse 14. Ahora vean el versículo 14. Sin will have no dominion over you. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Okay, now you need to just focus on that idea.
Pero tiene que enfocarse en esta idea. We walk in newness of life. Caminamos en nueva vida. What does that look like? ¿Cómo se ve esto? Sin shall have no dominion over you. El pecado no tendrá dominio sobre nosotros. When I was lost, sin had dominion over me. Cuando yo estaba perdido, cuando yo era un incrédulo, el pecado tenía dominio, se enseñoreaba de mí. I was a slave to it. Yo era un esclavo al pecado. It led me around on a chain. El pecado me llevaba en una cadena. I was a slave to pride, Yo era esclavo al orgullo, to lust, a la lujuria, to drunkenness, a la borrachera, to drugs, a las drogas, to pursuit of pleasure, a los placeres de este mundo, pursuit of money. ambicioso detrás del dinero. I mean, I lived to party. Yo les digo, yo vivía para las fiestas. I lived for sports. Yo vivía para los deportes, I lived to hunt. para cazar. That was my life. Esa era mi vida. And I was a slave to it. Y yo era un esclavo a esto. I had to have it. Yo necesitaba tener esto. I was helpless against it. Y no tenía yo ninguna fuerza para combatir esta atracción. But see, look at it. Verse 14. Sin will have no dominion over you. Pero véanlo ahí lo ven en su Biblia, versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. And when I was born again, something radical happened. Y cuando yo nací de nuevo, algo radical sucedió. Sin did not have control over me like it used to. Ya el pecado no tenía control de mí como antes. I was free. Yo era libre. I could pursue righteousness, and I wanted to. Y ahora yo tenía la libertad de seguir y buscar la justicia, y era mi deseo hacerlo. My desires were changed. Porque mis deseos habían cambiado. Jesus says, "Blessed are those who hunger and thirst after righteousness." Jesucristo dice, bienaventurados son aquellos que tienen sed y hambre de justicia. I wanted to please God. I wanted to find God. I wanted to commune with God. Y eso era una realidad en mi vida. Yo deseaba agradar a Dios, tener comunión con Dios, buscar a Dios. Now notice, Paul doesn't say that you're going to be perfect. What he says is that sin will not have dominion. Entonces observen, Pablo no está diciendo que ahora vamos a ser perfectos. Pero lo que Pablo está diciendo es que ahora el pecado no se enseñoreará, no tiene dominio sobre nuestras vidas. Jealousy will let go. El celo, what do you mean by that? Jealousy will let go. The sin of jealousy will let you go. El pecado, cualquiera que sea, en este caso el de los celos, te dejará ir porque ya no eres esclavo de él. The sin of lust will let you go. El pecado de la lujuria te soltará. People that are unforgiving and they're bitter, it lets them go. El pecado de la amargura y la falta de perdón te dejará ir. What does it mean for something to have dominion? ¿Qué significa cuando dice que algo tiene dominio, que se enseñorea? It means it's in control. Eso significa que tiene control de ti, It dominates. te domina, It is master, es tu amo and I'm the slave. y tú eres el esclavo. But when you become a new creation in Christ, that passes away. Pero cuando eres una nueva criatura en Cristo, eso pasa, eso ya no existe. We now are the ones in control. ¿Ves? Esa relación es quebrantada y ahora nosotros somos los que estamos en control. Rather, it's the Spirit who controls us. De hecho, es el Espíritu de Dios que nos controla a nosotros, Sin doesn't have dominion. no el pecado. If I meet a person who claims to be a Christian, but it's obvious sin is dominating them, they are not real. Si yo conozco a una persona
Y es obvio que en su vida el pecado es señor de su vida, aunque ellos profesen ser cristianos, no es real. They may claim to be a Christian. Ellos pueden profesar ser cristianos. They may tell everybody, I'm a Christian. Les pueden decir a todo el mundo, soy un cristiano. And they may attend the church. Y pueden venir a la iglesia. And they may carry a Bible around. Y pueden llevar una Biblia con ellos a todos lados. But if sin has dominion in their life, they are not true. Pero si el pecado es el señor de su vida, ellos no son genuinos. I want you to see this truth again. Turn over just 2 chapters to Romans chapter 8. Quiero que lo vean nuevamente. So, vamos a Romanos 8. Romans chapter 8, verse 13. This is a classic text. Romanos 8:13. I want you to notice this verse has to do with everybody in this room. Y este versículo tiene que ver con todos aquí en este edificio. If you're sitting there right now and you're just waiting for this service to get over, you're disinterested, well, I hope you'll get interested because you're spoken about in this verse. Y si estás aquí sentado y no estás interesado y estás distraído, yo espero que despiertes porque este versículo te está hablando a ti. We're all here. Aquí estamos todos en este versículo. There's 2 categories in this verse, and we all fit into one or the other. Este versículo está hablando de las dos categorías de seres humanos y usted cae en uno o en el otro. If you live according to the flesh, you will die. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. Mas por si el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Now, it ought to be obvious to all of us right away. This is not talking about physical death and physical life. Lo primero que debe ser obvio para todos nosotros es que no está hablando de una muerte física, This is spiritual death Por- and spiritual life. pero está hablando de muerte y vida espiritual. To die in this verse means you go to hell. Cuando este versículo habla de morir, está hablando de ir al infierno. To live is eternal life. Y cuando está hablando de vivir, está hablando de vida eterna. How do I know that? ¿Cómo puedo yo confirmar esa realidad? Well, it's obvious. Porque es obvio. The people here who, by the Spirit, put to death the deeds of the body, they live. Porque las personas que está describiendo este versículo, que por el Espíritu ponen a muerte, ponen a morir las obras de la carne, ellos viven. We know that can't be speaking about physical Y realities. sabemos que no puede estar hablando de una realidad física, Because even some of the greatest saints who ever lived, like the Apostle Paul, they died physically. porque incluso los grandes santos que han vivido en la historia, como el apóstol Pablo, murieron físicamente. This is talking about whether we live or die spiritually. Pero la realidad es que esto está hablando si vivimos o morimos espiritualmente. If you live according to the flesh, you will die. Si tú vives de acuerdo a la carne, morirás. What does that mean? ¿Qué significa eso? What does it mean to live according to the flesh? ¿Qué significa vivir conforme a la carne? What's flesh? ¿A qué se refiere cuando dice carne? This is flesh. Esto es carne. Yeah, meat. They say live in sin. That's what they all scream. Living in sin. Living in sin. No. You know what it is? It's to live like a mere man. La realidad de lo que está hablando es vivir como un hombre común y corriente, como un hombre cualquiera. To live like all men live. Es vivir como el resto de la humanidad vive. You don't want to be told what to do. No, You qui- want to do your own thing. no quiere que se te diga qué hacer, tú quieres hacer tu propia voluntad. You imagine that God is pleased with you, but you don't really do what God says.
¿Tú te imaginas que Dios está complacido contigo a pesar de que tú no haces lo que Él ordena? You're selfish. ¿Eres egoísta? You like to look religious, but it's hypocrisy. Te agrada dar la apariencia de religioso, pero es una hipocresía. Can I tell you one of the greatest giveaways, one of the greatest manifestations that a person is a hypocrite? Les compartiré una de las evidencias más grandes de que una persona es un hipócrita. I want to ask you something. What do you do when no one's watching? Una pregunta. ¿Qué haces tú cuando nadie está mirando? I mean, what do you delight to look at on the computer when no one's watching? En realidad, ¿qué es lo que te deleita mirar en la computadora cuando estás a solas? What do you delight to look at on the TV when no one's watching? ¿Qué es lo que te deleita mirar en la televisión cuando estás a solas, cuando nadie está mirando? What do you think in the recesses of your mind where nobody sees? ¿Y qué piensas? ¿En qué meditas aquí en lo secreto de tu pensar cuando nadie puede escuchar lo que estás pensando? I mean, that's the greatest revealer of what's true about us. Esa es la evidencia de lo que es real en nosotros. We all, to some degree, perform when other people are watching. Todos nosotros, cuando estamos delante de otras personas, ponemos lo mejor de nosotros, nos presentamos lo mejor de nosotros. I mean, most of us brushed our hair this morning, or combed our hair, or fixed our hair, or trimmed our hair, or something. La mayoría de nosotros esta mañana nos paramos enfrente del espejo y nos peinamos y nos arreglamos un poquito, ¿verdad? So we're concerned about how we look. So, nos preocupa nuestra apariencia. I had all this fuzz on my shirt. I was trying to get it off. Yo tenía todas estas cositas blancas en mi camisa, estaba tratando de quitarlas. Why? It ¿Por didn't qué? really bother me. Porque a mí no me molestaba, pero ¿por qué estaba tratando de quitarlas? Well, I didn't want you to see it on there. Porque no quería que ustedes vieran eso ahí. I don't mind it on there. A mí no me molesta que esté ahí. We're all like that. Pero así somos, ¿no? But look, when you're all alone, Pero cuando estás a solas, what's true then? ¿cuál es la realidad ahí? Notice the verse. Observen el versículo. If by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. Si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. I think we need to ask this question. Yo creo que debemos de hacer esta pregunta. How does that work? ¿Cómo funciona esto? I put to death the deeds of the body. ¿Cómo se manifiesta esta realidad? Yo pongo a muerte las obras de la carne. That means I'm killing sin. Eso significa que estoy matando el pecado. Listen, I want to tell you this. I got saved when I was 25 years old. Les comparto esto nuevamente. El Señor me salvó cuando tenía 25 años de edad. The battle against sin has not been easy. La batalla contra el pecado no ha sido fácil. It's been all-out warfare. Ha sido una guerra campal. See, getting saved doesn't mean that all of a sudden God just makes you perfect and now there's no battle. ¿Ves? El ser salvo, eso no significa que de repente Dios te hace perfecto y ya no hay batalla. You've got to put the deeds of the body to death. Tú estás llamado a hacer morir las obras de la carne. You kill sin or sin will kill you. O tú matas al pecado o el pecado te matará a ti. That's the reality. Esa es la realidad. Are you fighting? Estás peleando. Are you groaning? Are you confessing to God? Are you pleading for help? Estás peleando. Estás clamándole a Dios que te ayude para matar a este pecado en tu vida. And see, that's entirely different from being lost. Eso es completamente diferente
a un hombre incrédulo. The only sins I cared about when I was lost, Los únicos pecados que a mí me interesaban cuando yo estaba perdido, the only reason that I was concerned about anything I did, la única razón por la cual yo me preocupaba por las cosas que hacía, is if I was afraid I'd get caught. era porque me daba miedo que me cogieran And I was afraid of the consequences. y tenía temor de las consecuencias. It wasn't because I hated sin. Pero no era porque yo odiaba el pecado It wasn't because I loved God. y tampoco era porque yo amaba a Dios. But as soon as I got saved, I wanted purity. Pero tan pronto Dios me salvó, yo deseaba pureza. My relationships with women before I was saved were terrible. Mis relaciones con las mujeres antes que Dios me salvaran eran horribles. And I wanted purity. Y yo quería pureza. I drank so much that I got to the place where 7 p.m. at night, I couldn't remember anything more for the whole rest of the night. Yo bebía tanto que llegué al punto que ya después de las 7 de la noche, ya yo no recordaba qué sucedió después de las 7. When I was saved, I wanted to put all that away. Pero cuando Dios me salvó, yo quise deshacerme de todas esas cosas en mi vida. I wanted purity in my life. Yo deseaba pureza en mi vida. When I was lost, I was a chronic liar. Cuando yo era un incrédulo antes de que Dios me salvara, yo era un mentiroso pero de los grandes. I had a filthy mouth. Y tenía una boca bien sucia. But I wanted to speak pure words. Pero ahora mi deseo era hablar palabras puras. I fought to be honest. Y yo luchaba para ser honesto. When I was lost, I was a thief. Cuando yo era un pecador y cuando yo era un incrédulo, yo era un ladrón. When God saved me, I went back to people that I stole from and I gave the thing back or I paid for it. Y cuando Dios me salvó, yo regresaba las cosas a las personas que yo se las había robado o les pagaba por las cosas que les robé. I wanted to make things right. I wanted to fight sin. Porque mi deseo era restaurar las cosas, mi deseo era pelear contra el pecado. And it hasn't always been easy. Y no ha sido fácil. And there's been tears and there's been sighs and there's been groans. Y ha habido llanto, ha habido dolor, ha habido lágrimas. And I've desperately cried out to the Lord, help me, help me. Y con desesperación clamando a Dios, ayúdame, ayúdame. You have promised to conform me to the image of Christ. Please do it. Y recordando las promesas, tú has prometido conformarme a la imagen de tu Hijo, por favor, hazlo. And then doing proud things and speaking proud words. Oh, y antes, qué feo era cuando hablaba con este orgullo y con estas palabras ostanciosas. And desiring, God, please give me humility. Y clamándole a Dios ahora, Señor, por favor, quebrántame, dame humildad. It's a fight. Es una batalla. But notice what the verse says. Pero miren lo que dice el versículo. You don't do it in your own strength. No lo haces en tus propias fuerzas. You do it by the Spirit. Lo hacemos por el Espíritu. The Spirit of God gives you the strength to do it. Es el Espíritu de Dios que te da la fortaleza para esta batalla. Okay, here is the massive question. Entonces aquí está la mayor pregunta. How do I kill sin in the power of the Spirit? ¿Cómo yo puedo matar el pecado en el poder del Espíritu? I am not supposed to do it in my own strength. I'm supposed to do it in the strength of the Spirit. How does that work? Porque no estoy llamado a pelear el pecado en mis propias fuerzas, pero en las fuerzas del Espíritu. ¿Cómo funciona esto? I'll show you. Galatians chapter 3. Yo te muestro, Gálatas 3. Galatians 3 and verse 5. Gálatas 3:5. Does he who supplies the Spirit to you and works miracles among you do so by works of the law or by hearing with faith? Y dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley
o por el oír con fe? It's a rhetorical question. Es una pregunta retórica. Paul expects you to know the answer. Pablo espera que usted sepa la respuesta. Which is it? Is the Spirit supplied by works of the law or by hearing of faith? Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Es el Espíritu dado por las obras de la ley o por el oír con fe? Hearing by faith. Okay, but what is faith? ¿Pero qué es la fe? Faith is looking away from yourself to Christ. Entonces, la fe es remover los ojos, la mirada en nosotros mismos y ponerla en Cristo. Remember, faith isn't just this abstract thing. It's not just faith in faith. Faith in what? Recuerden, la fe no es esto abstracto. Yo tengo fe en la fe. ¿Fe en qué? It's faith in Christ. Es fe en Cristo. Now look, listen. Miren, escuchen. This is the secret to living the Christian life. Aquí está el secreto para vivir la vida cristiana. If you're going to fight for purity, Si vas a luchar por la pureza, as a new creation in Christ, if you're going to have victory, como una nueva criatura en Cristo, si vas a tener victoria, you will only have the victory by the Spirit. solo tendrás la victoria por el Espíritu. But the Spirit is supplied to you by faith. Pero el Espíritu se te es dado, se te suministra por fe. You know what that means? That means that as you live your Christian life, you need to keep your eyes on Christ. Esto lo que significa es que mientras vives tu vida cristiana, necesitas permanecer, tu mirada necesita permanecer en Cristo. And you know what happens? I'll tell you what happens. ¿Y sabes qué sucede? Bueno, te digo qué sucede. 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Segunda de Corintios 3:18. This is what happens. Esto es lo que sucede. I'm telling you, this is the key to living the Christian life. Les digo, esta es la llave para vivir la vida cristiana. This is the great hallmark of what it means to be a Christian. It is sin being put to death, no longer having dominion in your life. Esto es lo que significa ser un cristiano. Es ser nacido de nuevo. Es poner a muerte el pecado, porque el pecado ya no tiene dominio sobre tu vida. And look at 2 Corinthians 3:18. Entonces vean 2 de Corintios 3:18. This is speaking of Christians, not of everybody. Y aquí está hablando específicamente a los cristianos, no a todo el mundo. And Paul views Christians as those whose faces have been unveiled. Y Pablo ve a los cristianos como aquellos al cual el velo se le ha removido de su mirada, So that we see the glory of the Lord. para que podamos ver la gloria del Señor, The Lord Jesus Christ. el Señor Jesucristo. We behold the glory of the Lord with unveiled face. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta. How do we do that? ¿Cómo vemos eso? ¿Cómo hacemos eso? Look at him in Scripture, especially in the four Gospels. Bueno, mirándolo aquí en las Escrituras, buscando al Señor, especialmente en los 4 evangelios. Do you recognize seeing anything that's true about Christ is to see his glory? Tú reconoces que ver cualquier verdad, cualquier cosa que es una realidad sobre Cristo, es poder ver su gloria. Because every reality about Christ is glorious. Porque toda y cada una de las realidades de Cristo son gloriosas. You see what's happening? The Christian is beholding Christ. His eyes are looking away from self to the Lord. ¿Ustedes ven qué sucede? El cristiano está mirando a Cristo, contemplando a Cristo. Ya no se está mirando a sí mismo, sino al Señor. And what happens? ¿Y qué sucede? We're transformed into the same image. Entonces dice que somos transformados de gloria en la misma imagen.
we get changed into His likeness. Vamos siendo transformados a su imagen y semejanza. Not all at once, No todo de repente, little by little, poco a poco, degree to degree. grado a grado. And how does it happen? ¿Y cómo sucede? It comes from the Lord who is the Spirit. Proviene del Señor, que es el Espíritu. Look, this is what happens. Esto es lo que sucede, hermanos. The Spirit changes you. El Espíritu te cambia You put to death sin in His power. y tú puedes poner a muerte el pecado en su poder. Jesus had no sin. Jesucristo no tuvo pecado. So as you're transformed into His likeness, the sin is falling off. Y mientras tú vas siendo transformado a su imagen y semejanza, el pecado va cayendo de ti. The Spirit does it. El Espíritu lo hace. But where are your eyes? Pero ¿dónde están tus ojos? Not on yourself. No en ti mismo, Not on the Ten Commandments. no en los 10 mandamientos, They are on Christ. pero en Cristo. We walk by faith. Caminamos por fe, Faith in Christ. fe en Cristo. We look to Christ. Miramos a Cristo, We behold Christ. contemplamos a Cristo Behold His purity. y contemplar su pureza, Behold Him in His honesty. contemplarlo a Él en su honestidad, Behold His speech. contemplando su manera de hablar. Men, you want to treat your wives right? Hombres, ¿ustedes desean amar a sus esposas correctamente? Watch how Jesus treated women. Observen, contemplen cómo Cristo trataba a las mujeres. As you behold the glory of that, the Spirit will make you like Him. Y mientras contempla la gloria de eso, el Espíritu te conformará a Él. He is the sum of every perfection of righteousness. Él es la suma de toda perfección de justicia. It's His image that God is planting on our being. Es su imagen que Dios está formando en nuestro ser. You believe that? ¿Crees eso? This is the key to living the Christian life. Esta es la llave para vivir la vida cristiana. If you are born again, you are a new creation. Si tú eres nacido de nuevo, eres una nueva creación. As a new creation, sin will not have dominion. Y como nueva creación, el pecado no tiene dominio. If you live according to the flesh, you will die. Pero si vives de acuerdo a la carne, morirás. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. Pero si por el Espíritu mortificas, pones a muerte las obras de la carne, vivirás. We must live in the power of the Spirit. Debemos vivir en el poder del Espíritu. And the Spirit is supplied by faith. Y el Espíritu se nos es dado por fe. And what that Spirit will do is transform us from one degree of glory to another into the image of Christ. Y lo que ese Espíritu hará en nosotros es transformarnos poco a poco, grado a grado, ante la imagen de Cristo Jesús. As we behold the glory of the Lord. A la manera que contemplamos la gloria del Señor. You men who preach here, Ustedes hombres que predican aquí, preach Christ. prediquen a Cristo. If you hold Christ in all of His beauty up before this people, week after week and year after year, you know what's going to happen? Y si tú elevas al Señor Jesucristo delante de esta congregación semana tras semana, año tras año, ¿sabes qué sucederá? You will watch God's children become more and more and more and more like Christ. Vas a poder ver los hijos de Dios transformarse más y más y más a la imagen de Cristo. If it's not happening, if you're not putting sin to death, and sin's got dominion, you don't know the Lord. Y si esto no está sucediendo, si no estás mortificando el pecado, si no estás siendo transformado a la imagen de Cristo, no conoces al Señor. And if you don't know the Lord, the thing to do is not go home and get drunk. Y si no conoces al Señor, la respuesta no es irte a tu casa y emborracharte. You confess your sins to Him and ask Him, plead with Him to wash away your sins and to help you. Lo que tienes que hacer es confesar tus pecados, clamarle a Él que te ayude, que te salve, que te limpie. Look at the Christ of Scripture and believe on Him. Mira, Call upon Him. mira al Cristo de las Escrituras y cree en Él.
clámale a Él. Okay, brethren, well, let's take a break. Oye, tomemos un receso.